Hola Giovanni, un gusto estar aquí con vos. Estamos con Giovanni Rodríguez, la rectora de la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Giovanni, un gusto compartir este espacio con vos y gracias por aceptar y abrirte a este diálogo. Un gusto, al contrario, Rodolfo. Qué bueno poder darnos espacios para platicar de temas muy estratégicos. Bueno, te propongo que iniciemos la charla sobre un tema central que es la gobernanza y que la abordemos desde la óptica de tu experiencia en lo que ha resultado tu gestión como rectora en la Universidad de Anáhuac de Oaxaca. Básicamente en lo que ha implicado, o sea, imagino que, bueno, sé en realidad que tu universidad ha iniciado ya hace un tiempo un proceso de transformación para adaptarse a la revolución que han generado estas dos revoluciones industriales que hemos tenido que procesar en tan poco tiempo y que afectaron nuestras vidas personales, sociales y por supuesto también institucionales, y que exigió a la universidad hacer una transformación profunda, ¿no? Que no es solo de una hoja de ruta, sino también implica transformación de ecosistema y que afectan la gobernanza y el modo de conducir la institución, ¿no? Entonces, empecemos por que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia, cuáles fueron los principales hitos que te parece vale la pena destacar, tanto aquellos que hayan facilitado o aquellos que hayan obturado este proceso, ¿no? Claro, sí, con gusto, Rodolfo. A mí fíjate que ha sido muy, muy interesante porque también hacer un recuento de lo que hemos vivido nos ha hecho reflexionar en cómo hemos ido avanzando, sobre todo hacia un cambio cultural. Creo que lo más complejo ha sido un cambio cultural, ¿no? Porque definitivamente implicó hacer una transformación de la estructura con la que veníamos teniendo la gobernanza originalmente, que era una estructura mucho más rígida, vertical y sobre todo descentralizada. Entonces, esto implicaba pues rigidez importante en las decisiones estratégicas, lo cual significa tener un modelo más lento, ¿no? Generar cuellos de botella. Yo a estas alturas, si pienso en la manera en la que veníamos haciendo las cosas, hasta podrá calificarlo de un tanto ineficiente, ¿no? No me podré imaginar hoy haciendo un proceso de toma de decisiones como lo estábamos haciendo en el pasado. Entonces, aunque ha sido algo progresivo, creo que ha sido también a la par un salto cuántico de cómo estábamos haciendo las cosas, y eso nos ha permitido también estudiar de mejor manera cómo hacer estos modelos de gobernanza, porque lo que hicimos fue pasar de esta verticalidad a nodos de liderazgo distribuido y a toma de decisiones, incluyendo a la tecnología, ¿no? Creo que uno de los temas importantes fue darle una participación a la tecnología para que aportara información para gobernar de mejor manera. Y segundo, también la tecnología en sí misma nos obligó a confiar más en los equipos de trabajo, sobre todo a raíz de la pandemia. Nos dimos cuenta que no teníamos que estar todos en un mismo edificio, que no teníamos que estar juntos, que no tenían que estar a una reunión, sino que la gente tiene la capacidad de también liderar, ¿no? Observando toda la institución como un ecosistema de ecosistemas. Eso es lo que yo hoy puedo ver de manera muy interesante, ¿no? Entonces, creo que uno de los hallazgos también muy importantes fue la corresponsabilidad, ¿no? A diferencia de la gobernabilidad, en donde la gente te demanda que tú des respuesta, que tú dirijas, que tú decidas, la gobernanza es un acto de corresponsabilidad en donde ambos participamos de las decisiones para el bien común, ¿no? Del entorno, en este caso de la universidad. Y esto implicó también generar un voto de confianza en el alumnado, no solamente en una estructura administrativa o académica, sino también en el alumnado. Entonces, yo te diría que al día de hoy no basta solamente con un esquema de descentralización, sino con una visión sistémica que pueda distribuir, ¿no? La toma de decisiones
y realmente pues se puede aprender a gobernar distinto. Interesante. Planteabas por un lado el tema de la agilidad, de la mayor agilidad que se requiere para la toma de decisiones, y planteabas también que no era solo una descentralización, no es que baja esto a otro nivel, sino que se genera una distribución de responsabilidades, vos referías, y en eso, a ver, entiendo que lo que estás planteando en cuanto al cambio de gobernanza ha impactado en todas las capas de la universidad, no solo en el nivel de la gestión, vos te referías al nivel de los alumnos, pero también me imagino de los docentes, y eventualmente también para mejorar la pertinencia, ¿por qué no de los stakeholders o de los graduados, ¿no? Y cómo ha sido, cómo has logrado que eso llegue a todas esas capas, ¿no? ¿Cuál ha sido la fórmula para poder involucrar a una comunidad tan grande, a tantas capas y alinearlas, ¿no? Porque ahí empieza a operar la simetría de intereses, la simetría de expectativas de cada quien, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eso que me preguntas me puede encantar porque yo creo que en eso radica la fórmula y es bien compleja cuando hablamos de niveles directivos, porque implicó sobre todo aprender a renunciar a la microgestión y al control. Sí. Ese es el punto más relevante. Y nada, darse cuenta que había que dejar de lado el juego del poder, ¿no? No se trata de ver quién tenía la última palabra, ¿no? Y pasar algo bien interesante que es generar valor. Es decir, ¿cómo puedo yo generar una participación de gobernanza en un stakeholders, en egresados, en docentes, en alumnos, sean administrativos? Bueno, generando valor, es decir, poniendo el foco en qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Qué es lo que queremos enriquecer? ¿Cuál es el punto al que queremos llegar? Y no quién lo logra, sino cómo aportamos, ¿no? Más valor a esto. Y entonces se involucran quienes pueden generar ese valor a través de pequeños nodos de liderazgo. Y el primer ejercicio fue muy complejo porque no se dio en la- de manera estructurada, sino por necesidad. Nos renunció a un directivo, un vicerrector, que era una de las líneas más importantes y por lo tanto difícil de reclutar porque además renunció de un día para otro y entonces dejó abajo a un equipo sin cabeza. Y no encontrábamos, ¿no? Cómo sustituir a esa persona. Y el equipo empezó a generar una configuración para que las cosas siguieran avanzando y empezaron a avanzar mejor que cuando estaba en la cabecera. Y entonces empezamos a platicar con ellos y empezamos a descubrir esto que te estoy diciendo, porque se dieron cuenta que el foco no estaba en quién tomaba la decisión, sino ellos como equipo, cómo lograban articularse para alcanzar lo que les interesaba como área, que era el área de desarrollo integral. Y era muy diversa, ¿no? Porque allí estaban desde las cosas deportivas como las cosas de formación humana, era muy diversa y las cabezas eran y las cabezas de abajo eran muy diversas de perfiles y demás. Pero eso fue lo que generó y aportó valor. Entonces se volvió el ejemplo bajo el cual nosotros aprendimos a generar esta gobernanza, ¿no? De tal manera que empezamos también a invitar a egresados para que tuvieran participación en esto, por ejemplo. Y ellos nos dijeran cómo se sumaba esa aportación de valor. Y entonces la ruta empezó a definirse de una manera diferente. Entonces, hoy en día, cuando te hablo yo de ecosistemas, dentro de ecosistemas, son pequeños grupos sistémicos diversos que pueden trabajar en conjunto a través de lo que han platicado que pueden proponer valor. Y sobre eso se puede generar la estructura. Y es una estructura diversa, lo cual genera que incluso una misma persona, la participación que tiene en un nodo no es la misma que tiene en el otro. Entonces también hicimos una transmutación de perfiles, quitándoles la rigidez y centrándonos más en la competencia, ¿no? En las cualidades de la persona que en la etiqueta que tienen afuera las oficinas, ¿no? Esa prácticamente empezó a dejar de importar porque es un reduccionismo hacia todo el perfil de lo que alguien puede desplegar.
porque además esto dio mucha libertad a que también las personas quisieran mostrar más talentos que antes no lo sacaban porque la etiqueta no exigía que lo sacaran. Entonces, pues yo no te aviso que también no tengo tal y cual cualidad o formación. Entonces, fue una evolución real o en lo que estuvimos experimentando. Y eso empezó sistemáticamente a matar las estructuras rígidas existentes, como por ejemplo el checar un horario de entrada y un horario de salida. Eso empezó a matar el que tuvieras que estar en una oficina sentado y podíamos tener gente afuera haciendo home office, viajando, estando en otro lugar, porque nos empezamos a basar mucho más en la confianza de culminar el momento de llegada y el valor del proceso hacia la meta que estábamos buscando. O sea que el ordenador en el nuevo modelo de gobernanza eh, deja de ser la autoridad como eje central, sino que pasan a ser los objetivos que se persiguen y eso marca la pertinencia de quién debe liderar cada proyecto, ¿no? Sería un poco así la interpretación. Y cómo se hace para cuando se empiezan a distribuir los liderazgos y las responsabilidades, que es cierto que mejora la pertinencia y aumenta la agilidad, para poder seguir sosteniendo el rumbo, ¿no? Porque eh, lo que cambiamos tal vez en este cambio de gobernanza es la hoja de ruta, pero no necesariamente, o sea, estamos habilitando rumbos diversos, necesitamos que acordemos ese rumbo. ¿Cómo han trabajado eso? ¿Cómo has trabajado vos desde tu liderazgo de la universidad eso? El punto de partida definitivamente siempre fue un plan estratégico, solo que generamos equipos ampliados de planeación estratégica. Anteriormente, la planeación estratégica se hacía entre 3 personas, ¿no? Las cabezas principales, el área de finanzas, el área académica y la rectoría. Y a veces había algunos invitados, ¿no? Temporales en ese proceso de planeación. Y Era un proceso secreto. eh, dejamos de lado a muchos actores relevantísimos. Esa era una. Y la fuente de información no era una fuente de información acotada completamente a la institución, sino mucho más genérica, ¿no? ¿Qué dice el mundo de la educación? ¿Hacia dónde van las tendencias? Los rankings que nos están pautando, nos íbamos mucho más, ¿no? A esa línea. Lo que empezamos a hacer fue visualizarnos como hacia un traje a la medida y ampliar el proceso de planeación, invitando a gente que estaba mucho más en las trincheras, ¿no? De tal manera que nos podíamos abrir de capa, le perdimos el miedo a abrirnos de capa, a mostrar nuestra información, nuestros datos, a comparar elementos financieros con los mismos elementos financieros en empresas, con otros giros en otros sectores, porque al final del día, el porcentaje que ganas en los salarios, tú puedes saber si es sano o no si te comparas con otros sectores, ¿no? Y empezamos entonces a hacer unas comparativas distintas, a preguntarles y a involucrar a un número mucho mayor de personas. Y esto permitió generar una visión estratégica definitivamente mucho más ampliada, sin sentirnos ni nosotros mismos ponernos una soga al cuello es que esto se tiene que hacer en un año. Empezamos a partir en etapas porque era más importante el punto de llegada estratégico que hacerlo rápido, ¿no? Que hacerlo en un año. Entonces, hicimos un cambio de los tiempos de operación, ¿no? De esa planeación, ampliamos, ¿no? No fue sencillo porque de repente invitamos a la mesa a lo que en una estructura rígida tal vez se podía considerar puestos menores. Y de todas maneras los subimos a planear con nosotros. Subimos a la mesa a quien se podría haber considerado nuestra competencia, ¿no? Rectores de otras universidades, no solo de privadas, también de públicas, y empezar a abrir un poco más y enterarte que traen los mismos problemas que tú y compartir, ¿no? Estas propuestas de solución. Es decir, abrimos muchos canales de diálogo, ¿no? Todo el tema de empleabilidad. Entonces, stakeholders, que era muy importante escucharlos
Empezamos también nosotros a señalar cómo no estábamos teniendo mesas, bueno, no mesas, perdón, sillas como universidades en negociaciones importantes gubernamentales por ahí. Entonces, en el momento en el que hicimos esa total apertura, pudimos empezar a cambiar este método. Y la otra fue invitar a la tecnología también a la mesa. Tenemos ya información de datos predictivos porque todo el tiempo estamos alimentando los sistemas y empezamos a aprovechar esos datos y a través de especialistas comprender la interpretación, ¿no? De tal manera que también nos basáramos en información, en investigación para tomar las decisiones y no estuviéramos trabajando con un ensayo y un error. Entonces, yo diría que fueron los grandes factores, ¿no? La amplitud de los participantes, la mayor proyección de la estrategia y que la tecnología nos aportara información para la toma de decisiones. O sea, un elemento clave, sin duda, es el plan estratégico que establece una hoja de ruta. Como decía Séneca, nunca hay viento a favor para quien no sabe dónde va, ¿no? Y en eso nos contabas que el plan estratégico había sido muy participativo, y muy participativo de actores que no son gestores, son esas distintas capas que planteábamos de docentes, alumnos, graduados, stakeholders y hasta inclusive los mismos competidores, porque en esa lógica de benchmarking uno ahí se da cuenta que aparecen más puntos comunes que lo que se piensa, ¿no? Pero esa hoja de ruta, imagino que también se debe haber caracterizado por tener, si bien definiciones de objetivos estratégicos claros, bien direccionales y con mayor amplitud, porque cambian los actores que participan y por lo tanto las expectativas, deben haber sido en el inicio, cuando se pasaba del modelo tradicional a este modelo, muy pocos prescriptivos, ¿no? Porque invitaban a una innovación donde nadie transitó, y lo que vos decías de evitar el ensayo y error era como un oxímoron con lo que estabas invitando a que experimenten nuevas formas de hacer la cosa. O sea que imagino que ese plan estratégico no habrá sido escrito sobre piedra y habrá tenido como necesidad de ir a... O sea, ¿hubo algo de esto de que de los modelos tradicionales donde uno primero planifica y después tiene una etapa de ejecución, la planificación y la ejecución empezaron a dialogar, empezaron a interpelarse? El plan estratégico no es que cambia sus objetivos direccionales, pero empieza a ser una masa madre donde empieza a aprender y evolucionar en función de lo que ocurre en las prácticas. ¿Cómo se dieron esas dinámicas? Fíjate que lo que tuvimos que hacer es, que a diferencia de anteriormente que casi escribíamos sobre piedra, lo que se tenía que hacer en un año fue prácticamente inamovible, pues hicimos como ciertos cortes, de tal manera que decidimos que las cosas deberían de hacerse por etapas, no asumir que simple y sencillamente iniciamos la carrera y la acabamos en un año, sino que teníamos que generar etapas, porque si no era difícil comprender cómo estábamos logrando eso por medio de los equipos, ¿no? Cómo es que estábamos verdaderamente preparados para hacerlo, porque en algunos casos sí estábamos innovando ciertas formas de colaboración, que no quiere decir que no fuesen cuestionadas. Yo pertenezco a una red de universidades en donde somos 10 instituciones y ya tenemos líneas estratégicas establecidas en común. Tú puedes agregar más y la manera en la que desdoblas esas líneas ya en objetivos operativos es pues, a nivel ya institucional, ¿no? Pero no puedes perder la línea estratégica. Entonces, las propuestas que de repente eran un poco disruptivas, pues también implicaba que fuera solo, ¿no? O sola. No es que los demás estuvieran siguiendo la misma idea. Entonces, estabas piloteando una nueva manera de hacer y siempre cuando te avientas a eso, el resto como que nada más se asoma a ver si vas a volar o te vas a sacar del precipicio. Ay, pues ya si planea y lo logran, pues igual y le damos una oportunidad, ¿no? A esto. Entonces, por eso lo partimos, porque también estaba el riesgo y como el riesgo se tiene que calcular,
era menos arriesgado hacerlo por etapas e ir valorando si cada etapa estaba dando el resultado esperado, a llegar hasta el final, ¿no? Y en el camino hubieran caído en picada 3. Entonces, realmente diríamos que mucha de la estrategia consistió en tener una mirada flexible, pero a tiempos más acortados, ¿no? Entonces, eso lo que hice. Dos elementos importantes que tanto al final de tu intervención anterior como ahora hace foco. Uno es los datos, ¿no? La necesidad de la gestión basada en evidencias, la importancia de los datos, y antes habías dicho también de esos datos a ayudar en la analítica, a que con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nos puedan dar a veces datos complejos en tiempo real. Tal vez ese es el gran desafío, ¿no? Cómo poder tener datos complejos que te permitan verificar la hoja de ruta en tiempo real. Y después otra cuestión que trajiste aquí recién y que me pareció muy interesante es el tema de, de los, de los cortes de control de la gestión, y que la frecuencia cuando uno innova para no caer en un... O sea, hay que mitigar riesgos, ¿no? Porque en definitiva la innovación es ensayo-error, pero hay que mitigar riesgos, y entonces eso requiere controlar de a pasitos más cortos y no de a periodos más largos, porque lo que está en juego tal vez en el riesgo es muy grande. Pero te pregunto algo, imagino que esto para quienes son innovadores, como sé que lo sos vos, es como adrenalina pura y estímulo permanente, pero también hay quienes son conservadores y resisten esto, ¿no? Porque en la lógica de los modelos tradicionales, donde todo está estatuido, todo está prescripto, hay una zona de confort, ¿no? Porque ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me lo pediste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no me lo pediste? ¿No? Entonces te da una zona de seguridad eso. ¿Cómo ocurrió eso? Porque en todas las capas, me imagino, tanto en la gestión como en los docentes, como tal vez en los alumnos menos porque tienen otra frescura esta generación nueva, pero imagino que hay quienes que tenían esa aversión al riesgo o resistencias. ¿Cómo fue eso, sobre todo en los inicios, ¿no? Porque cuando ya el tren anda, nadie se le anima a ponérsele delante, pero cuando está antes de arrancar, me imagino que deberían haber esas resistencias. ¿Cómo fueron y cómo las superaron? ¿Cómo ha sido? Por supuesto que hubo resistencias, de hecho, desde el planteamiento inicial hubo quien se lo cuestionó porque siempre las personas prefieren mantenerse en un espacio en donde ya son apaciblemente controlados, ¿no? Entonces, no quieren salir de ese espacio, no quieren probar cosas nuevas, definitivamente. Sí. Y en esas resistencias lo que hicimos fue primero iniciar con los equipos que teníamos más pro innovación, ¿no? Definitivamente, porque la manera de convencer nos dimos cuenta que no era el diálogo. Tú les puedes decir lo que quieras y enfrente de ti no lo van a confrontar, pero en cuanto te das la vuelta, se generan, ¿no? Espacios dentro de la institución en donde sí manifiestan su descontento y además tienen mucha facilidad para encontrar a los otros descontentos y unirse, ¿no? Lo que tú te puedes tardar mucho ellos en un día en encontrar a todos los descontentos si están, te descuidas y se hacen sindicato. Entonces, era complejo en ese sentido y lo que decidimos fue mostrar evidencias de logro que no tuviesen ya que ser cuestionadas, sino que demostraran y además lo comparáramos con lo que se venía haciendo y lo que estaba resultando, ¿no? Y tuvimos dos fenómenos en este sentido que fueron los convencidos, que dijeron, bueno, está bien, nada más que enséñame cómo. Eso nos hizo saber que lo que más tenían no era tanto resistencia, sino miedo. Era temor de quedar en evidencia por yo no saber cómo desempeñarme en un formato diferente si me vengo desempeñando así desde hace mucho tiempo, ¿no? Son muchos años en donde así me ha funcionado. Porque me obligas a ponerme en el riesgo de que ahora no funcione. Muchos de ellos temen a veces su autoridad, su figura ganada a lo largo del tiempo, pierda ese posicionamiento, ¿no?
Entonces, lo que hicimos fue también empezar a darles seguridad, abriendo una ventana para que institucionalmente también se comprendiera la cultura del cambio. Y eso ayudó. Y hubo el otro bloque que no se logró adaptar, que paulatinamente solitos dijeron, yo ya no quiero participar, ¿no? De este proyecto educativo y se fueron a buscar otro tradicional en donde pudieran seguirse sintiendo a gusto. O sea que podemos decir que las lógicas inerciales que traía el modelo tradicional se fueron venciendo, creando como oasis de innovación, y mostrando productos mínimos viables y escalables que convencieran al resto de la utilidad de lo bueno y generaran motivación. E imagino entonces que el proceso, por lo que contás, fue más de seducción de voluntades y conquista de mentes que disciplinamiento de cuerpos. O sea, esos pequeños oasis eran los que me imagino que se promovían, se difundían, se hacía mucho marketing con esos casos para que otros quieran subirse a esos casos. Ha sido así el proceso. Ha sido así el proceso, Rodolfo, pero también después nos dimos cuenta que teníamos que mejorar la estructura y contratamos, por ejemplo, a una persona que es el que lleva la coordinación de innovación. Entonces, esa coordinación se volvió transversal porque no es intuitivo el que quieras, el que tú sepas cómo cambiar la manera en la que vienes haciendo las cosas. Entonces, podía haber ya la voluntad, pero eso no significaba que hubiese el conocimiento para hacer las cosas o ejecutar ya algo que tenías en mente. Entonces, sí tuvimos que contratar a una persona especialista que además lo que tiene es una combinación de mucho conocimiento de tecnología para quien quiere incorporar tecnología, porque prácticamente es la invitada más común en este tipo de procesos, pero que también se concentra mucho en el tema de cultura laboral, porque como hablábamos de un sistema diferente para gobernanza, no era nada más la tecnología, ¿no? Como pudiera prestarse para áreas académicas, sino en el día a día, lo que implicaba aspectos de gestión era un cambio cultural que implicaba un cambio también de mentalidad. Y ahí sí se necesita un POMA y alguien que te esté guiando en este cómo. Entonces, empezamos a tener puestos de corte transversal que facilitaran a las personas que si ya teníamos la voluntad de por medio, viéramos el método, por así decirlo, para que se pudieran ejecutar las cosas. Claro, o sea que al inicio los más entusiastas de la innovación, porque lo sentían en su ADN, no necesitaban de sistematicidad para llevarlo adelante, y tal vez lo difícil era conseguir muchos de esa tribu, ¿no? Y después, por lo que decís, cambia el desafío, y el desafío es cómo se pueden sistematizar esas prácticas para poder acompañar los procesos en gente que no siente tanto la innovación, pero que sí está dispuesta a hacer esa transición. Entonces ahí el plan de capacitación ha resultado clave. O sea, me imagino que debe haber habido un muy fuerte foco de la institución y mucha asignación de recursos. Imagino que no solo a capacitar, sino por otras cuestiones que me venías diciendo antes, a cambiar el ecosistema, ¿no? Porque había muchas cosas del ecosistema tradicional, que no son solo la gobernanza, que imagino que obturaban también, o algunas otras podían facilitar y era necesario cambiarlos. ¿Cómo fue eso? Sí, definitivamente. Es como si en simultáneo hubiera habido muchos rieles, ¿no? Sobre los cuales teníamos vagones en movimiento y dentro de eso también identificar espacios en donde no era posible hacer un cambio por dos elementos, o porque el área no lo requería, sus procesos no lo requerían, o porque las personas nos dábamos cuenta que estaban intentando emular algunos aspectos del sistema que ya estaba mudando hacia un esquema de gobernanza, pero no tenían las cualidades para hacerlo. Y entonces eso también sabotea, por así decir, al propio sistema, porque no todos pueden entrar, simple y sencillamente. Y no está mal, nos dimos cuenta con el tiempo que es algo más bien un poco híbrido. O sea, hay algunos elementos que deben de conservarse,
de la rigidez natural que puede calificarse de tradicional y no está mal porque así funcionan y deben de seguir funcionando, ¿no? Y hay otros que corren a una velocidad diferente y otros que apenas si los alcanzamos porque ya agarraron vuelo, ¿no? Entonces, eso fue uno de los aspectos que yo te diría que identificamos de manera muy, 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 muy puntual, ¿no? Y la otra es que efectivamente se requirió de una inversión importante en recursos y aquí también había que hacer un poquito de prueba y error, porque los proveedores te suelen prometer la panacea, ¿no? De hacer muchas cosas para resolverte, y pues no siempre lo son. Y un ejemplo que a mí me gustó mucho es que de repente hay proveedores especializados en el sector educativo y otros en otros sectores, y nosotros queriendo resolver un problema, por ejemplo, de dar una mejor atención al alumnado y descargar el peso operativo de tener que atender uno a uno al alumno, buscamos quién era el mejor servicio al cliente a nivel mundial. Y resultó ser Salesforce, por ejemplo. Pero Salesforce no suele trabajar con universidades. Es una atención al cliente a nivel comercial. Y platicamos con ellos si estuvieran dispuestos a pilotear su sistema con nosotros y entender cómo funcionaba el mundo educativo y a nosotros enseñarnos cómo ellos gerenciaban. Yo te puedo decir que fue una de las mejores estrategias que hemos tenido porque disminuimos en 87% la carga operativa en las áreas que antes tenían filas de alumnos. Ya no hay. Hoy todo eso, el 87% hay un chatbot que les conteste. Para que ya lleguen a tocar una ventanilla es rarísimo. Y también, por ejemplo, dejamos de dispersar en un montón de oficinas y generamos un espacio físico único. Entonces, es una ventanilla digital única y una ventanilla física única que te da acceso a toda la universidad. Entonces, la gente empezó a mejorar también en términos de ambiente laboral, a sentir menos estrés, hacer muchas cosas, ¿no? Pero tuvimos que hacer este tipo de pilotajes y de inversiones financieras también importantes y invitar a la mesa a quien naturalmente nunca se nos hubiese ocurrido invitar, por ahí. Muchas cuestiones interesantes, dijiste. Primero, que no se trata de innovar en todo, sino que hay cosas en las que conviene seguir siendo riguroso más que innovador, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, para garantizar seguridad en los laboratorios, a nadie se le ocurriría ser innovador o para que no falte dinero en la tesorería o para los registros contables o para cumplir los contenidos mínimos en el aula, ¿no? O sea, en eso hay que ser riguroso y habilitar la innovación solo para aquellas cosas que valen la pena. Otra cosa que dijiste importante es bueno salir a buscar ayuda afuera, inclusive en otras industrias que saben de un tema particular que hace a la vida universitaria mejor que nosotros, porque lo han hecho en otras industrias, en otros lugares, pero la necesidad de co-crear, ¿no? De que las soluciones para que sirvan tienen que ser situadas, ¿no? Porque no somos un commodity, ni nuestra comunidad es un commodity, ni nuestra cultura es un commodity. Muy interesante. Y te pregunto, entendiendo que no es un commodity, ¿cómo fueron las reacciones de los alumnos a los cambios? Porque ellos veían cambios, me imagino, pero también veían asimetrías en esos cambios y también veían que convivían durante etapas docentes del modelo tradicional con docentes del viejo modelo, áreas de gestiones que mantenían prácticas del modelo tradicional con áreas de gestión que trabajaban con el nuevo modelo. ¿Cómo reaccionaban a eso? ¿Cómo jugaron en la gobernanza ellos? Fíjate que fue muy interesante porque hubo reacciones afortunadas y reacciones desafortunadas, ¿no? Te voy a contar una desafortunada. La gente empezó a sumarse mucho más a la capacitación de lo que habitualmente lo hacía. Teníamos que estarlos antes persiguiendo. Ahora empezaban a llegar y también llegaban los maestros honoristas, que habitualmente es complejo porque como no están ahí de planta y solamente van por una clase, que lleguen a capacitarse, ¿no? Bueno, empezaron a llegar mucho más y revolucionaron la manera en la que enseñaban, como equipamos de una forma distinta las aulas con un poco más de tecnología que
no era tan intuitiva, sí tenías para sacarle provecho, pues que aprender lo mejor posible de la herramienta. Acá nuestros alumnos tienen las primeras 2 semanas de clases la posibilidad de salirse de la asignatura y buscar otro maestro que esté dando la misma asignatura, ¿no? Entonces, a mí se me quedó muy, muy claro el caso de un maestro que entró a todas las capacitaciones, pero tenía una resistencia fuerte. Y en 3 semestres ya se fue quedando sin alumnos. Teníamos siempre que cerrar sus grupos, porque en menos de la primera semana se empezaba a darse baja 1, 2, 3, al viernes ya se habían dado de baja 25. Y entonces él decía, pero ¿cómo? Si soy buenísimo, ¿no? Y él quería solamente con su carisma en la primera semana lograr impactarlos. Pero como no hacía uso de la pantalla touch que tenía al lado y que se le podía conectar con otros maestros y tener algún alumno también por ahí conectado, sino que se mantenía, por ejemplo, en un esquema tradicional. Al tercer semestre le dijimos, maestro, es que nadie ya se inscribe, lo dice, nadie. Y pensamos a ver si ahora esto lo activa porque él mismo lo ha vivido y ha de ser doloroso vivirlo, ¿eh? O sea que pasaron de que las estrategias de seducción de voluntades dejaste de tener que diseñarla de manera central para que los propios alumnos terminen operando como principales estrategas de eso con la demanda de los cursos a los que se escribían, ¿no? Totalmente. ¿Sabes qué pasa, Rodolfo? Que cuando a un joven tú le das a probar experiencias más enriquecedoras, y no hablo solamente del aula, estoy hablando de todo, ¿no? Como te lo decía, desde el área que le da servicio de administrativo, financiero, escolar, hasta el aula, porque al final acaba siendo algo sistémico. Una vez que él ya probó eso, no va a regresar a probar la versión vieja, porque además mentalmente ellos están habituados a vivir un mundo que te saca la versión 2.0, 3.0, ya no sé en el iPhone si vamos en el 14 o en el 15, no van a regresar por el iPhone 7, aunque yo le diga que de todas maneras puede hacer mensajearse, ¿no? No, no hay manera. Entonces, el alumno, te puedo decir que la experiencia que tuvimos, incluso cuando vivieron esas asimetrías, es que también se vuelve muy demandante. Y rápidamente es como si lo que nos costó mucho poner se quema en segundos. Es como, perfecto, qué bueno que ya me lo trajiste, quiero más, ¿no? Demando más, demando mejor. Entonces, Y contame un poco, hubo un momento de la charla que me decías que cuando hicieron el plan estratégico aceptaron hasta reunirse con universidades que antes las consideraban competidores. Y eso, más allá de ese momento del plan estratégico, ¿terminó siendo una práctica sistemática hoy? ¿O eso, sí? Y cómo le fue? Contanos esa experiencia. es que te va a sorprender. Mira, constituimos hace como 9 meses algo que le llamamos Pacto por la Educación de Calidad en Oaxaca. Y estamos 17 universidades, desde la autónoma de Oaxaca, o sea, la pública más grande, hasta otras, el sistema tecnológico y también universidades privadas, porque como nos empezamos a ver con frecuencia y abrirnos un poco más de capa, esto hizo que también las otras universidades quisieran hacer lo mismo, ¿no? Y después empezó a sistematizarse. Y también, y si invitamos a tal rector, bueno, pues invitémoslo, ¿no? Y invitémoslo. Y nos dimos cuenta que necesitábamos una mejor estructura porque ya no era nada más dialogar y compartir algunos elementos, sino queríamos empezar a tomar decisiones e influir regionalmente. Entonces nos fuimos poniendo de acuerdo, nos fuimos poniendo de acuerdo después. Y si nos ponemos un logo, pues pongámonos un logo, ¿no? Y si nos ponemos ciertas mentes en común y si compartimos, y empezó a haber también mucha generosidad en los recursos que cada quien tenía para ponerlo al servicio de los demás. Y entonces fue muy interesante porque empezamos a compartir hasta algunos maestros especializados para ciertos proyectos en común que tenían alumnos de diversas universidades y lo rotábamos entre instituciones. Entonces, a mí me parece algo icónico, no lo he visto en otros espacios, así como se ha dado. Fue por eso, ¿no? Porque empezamos a bajar las líneas de competencia dura y nos dimos cuenta que
estábamos en un momento de colaboración y hoy estamos convencidos de seguir haciéndolo, respetando, obviamente, la estructura de cada quien, las capacidades, las finanzas, la misión, la visión, pero encontrando los puntos en común. Bien. Bueno, la colaboración en proyectos específicos y claros me parece que tiene eso, ¿no? Que no hay un recurso escaso por el cual estemos compitiendo, entonces no entras en la suma cero, ¿no? Si yo tengo dos ideas y vos tenés una y nos compartimos las ideas, nos quedamos los dos con tres ideas, ¿no? Cada uno con lo que le ha restado al otro, y eso me parece que es muy rico y uno de los principios rectores que nos llevó a todas las asociaciones de RALCUP a constituir esta red, ¿no? Que está muy basada en estos principios. Bueno, y una última pregunta te hago, Joanny. ¿Qué le recomendarías a un rector, rectora, que está en una institución tradicional y quiere iniciar este proceso? En función de la experiencia y del trayecto hecho, ¿cuál sería en ese estadio tu principal recomendación? Mira, yo creo que lo más importante es que se hagan la pregunta de por qué le obsesiona tanto tener el control. Es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Por qué quiero controlar todo? ¿Por qué quiero yo tener este control? Porque sí creo que empieza por la decisión del rector. Y la decisión del rector viene con elegir hacer un cambio cultural en el espacio en el que te encuentras, ¿no? Entonces, si tú no eres el primero en perder el miedo, no vas a convencer a nadie más de tu institución de perderlo. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Entender que es un proceso de convicción e introspección como punto de partida. Una vez que te puedes quitar esa mochila, ese peso que traes, puedes comenzar a avanzar. Y lo primero que yo recomendaría es empezar a soltar la microgestión. La microgestión es una de las prácticas que yo dejaría de lado porque te metes a tanto detalle que no permites que la gente crezca y se puedan generar estos nodos de liderazgo distribuido. Y si no se logra el liderazgo distribuido, no puede haber gobernanza. No puede haber gobernanza. Te quedas en el gobierno, que es la versión estática de dar órdenes. Entonces, eso no me parece que nunca va a ser la naturaleza de una universidad. Tal vez lo pudo ser en sus orígenes, hoy me parece algo arcaico, sinceramente. Entonces, la educación superior ya no es vertical, jerárquica, ni mucho menos rígida, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Y segundo, empezar a ver el tema del poder como si fuera una energía que puedes distribuir, ¿no? O sea, poderlo también visualizar y darte cuenta que eso, como rector, lo primero que te va a dar es autonomía para que también tú te puedas enfocar en lo estratégico que otras personas no pueden hacer y tú sí puedes hacer y no puedes estar en lo operativo. O sea, para mí un rector, una rectora que está con mayor porcentaje de su tiempo y de su talento en lo operativo, no está poniendo la energía en el espacio en el que debe, que es el estratégico. Entonces, esa sería la segunda, ¿no? Para que haya una auténtica autonomía. Y tercero, que ya dejes correr la rueda cuando le echaste a andar. Ya, si ya le echaste, ya estás casi del otro lado, ¿no? Hay quien, como dices, tú todavía va y se le quiere parar enfrente cuando ya hizo lo más difícil. Entonces, déjala correr, ya le echaste a andar, ¿no? Y ese es el momento de empezar a mirar afuera. Cuando ya está dentro corriendo esa rueda, puedes levantar la mirada y efectivamente encontrarte con otras universidades, salirte de tu región, compartir unas cosas, ¿no? Pero de otra manera vas a seguir ahí metido adentro en la microgestión diciendo que le cambien el color a los botes de basura. Muy interesante, Giovanni, muy interesante, cierto, esto de poner el foco en el plano estratégico y habilitar la inducción, porque sin la inducción, sin la participación de todos los estratos, difícilmente la institución sea innovadora y difícilmente uno sea innovador si no se alimenta con la fuerza de los equipos, ¿no? Los equilibrios son difíciles de encontrar en las personas, más fácil de encontrarlo en los equipos, ¿no?
y las universidades que somos en esa lógica de representación piramidal, la cabeza de la pirámide, el ápice de la pirámide y la base, somos colegas, ¿no? Y no necesariamente por ser rector uno tiene más credenciales académicas que un profesor que está en la base de la pirámide, y eso no puede desperdiciarse, y es necesario sacar provecho por la potencia que tienen las universidades como agentes de cambio y de transformación, absolutamente. Y olvidé decirte algo bien importante, Rodolfo, y te voy a decir uno de los efectos que más agradezco de haber iniciado esto, el crecimiento de la matrícula. La visión de la gobernanza es mucho más afín a la visión que tienen las nuevas generaciones y eso los hace sentirse en un entorno más atractivo para ellos. Y empiezan a llegar solitos y te empiezan a llegar más porque se dan cuenta que están viviendo en un entorno diferente. Totalmente, totalmente. Se elimina la autopista única por la cual transitamos toda nuestra generación, y se habilitan caminos múltiples para que ellos puedan tomar sus propias elecciones, ¿no? Sin cambiar el rumbo. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste, por la generosidad con que compartís toda la información. Felicitaciones por tu gestión, por todo lo que haces en tu universidad y lo que haces en FIMPES. Un gusto para mí, un honor compartir no solo este espacio, sino los espacios que compartimos de gestión para ayudar a nuestras universidades a que operen realmente como agentes de cambio y de transformación, y desde la educación superior contribuir a un mayor desarrollo sostenible de nuestra región. No, hombre, al contrario, es un honor haber estado con ustedes.